El valor nutritivo de un alimento depende de contenido de nutrientes. La respuesta era C. El contenido acuoso corporal está determinado por A. Contenido total de grasa en un individuo. La glucosa 6-fosfato en el hígado, en un organismo con capacidad de almacenamiento suficiente, se transforma en C. Glucógeno. El componente de la fibra. ¿Qué componente de la fibra tiene componentes fenólicos, polisacáridos, ácidos urónicos y proteínas? La lignina, era A. En el metabolismo anaerobio muscular interviene una de las siguientes rutas metabólicas al 100%. C. Producción de piruvato a través del lactato. Metabolismo anaerobio muscular, he dicho. Eso todo el mundo sabía, ¿no? Producción de piruvato a través del lactato, porque es la única forma anaerobia que hace el músculo. En fase de ayuno temprano, la principal fuente energética para el organismo proviene de aminoácidos. ¿Cuál es la hormona que activa la síntesis de glucógeno? La insulina. Tan facilito. La propiedad de la fibra son importantes para... La respuesta era D, todo es correcto, porque por su naturaleza hidrofílica, la capacidad de formar geles y adherir iones del tipo y cantidad de fibra. Todo era correcto, entonces la respuesta era D, todo es correcto. La otra, cuando los cuerpos cetónicos empiezan a ser una fuente importante de energía, su utilización ahorra proteínas musculares y hay presencia de lipólisis. ¿Durante qué? La respuesta era B, fase de ayuno tardío. Y la última, los transportadores de glucosa se diferencian en... Todo es correcto, la respuesta era E, porque su localización tisular, ¿sí o no? Su dependencia o no de la insulina, algunos son dependientes, otros no son, y sus características cinéticas. La respuesta era E. ¿Está bien, señorita? Sí, doctorita, muchas gracias. De nada. Y ahora, por favor, veremos eso. Y por favor, pongan un poco más de atención incluso a lo que yo les doy, porque algunas veces remarco eso y no sé, no me escuchan. Ahora vamos a ver agua y nutrición. Ustedes saben que el agua es una molécula muy simple porque es H2O, ¿no? Pero es la más abundante de la biosfera, ¿no? Y se presenta, ustedes saben, en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Es el componente mayoritario de todos los seres vivos. En algunos fluctúa entre 65 al 95%. De ahí que se considera que es el soporte donde surgió la vida. Durante la evolución de la vida, lo único que han hecho es que los organismos se han ido adaptando a ese ambiente acuoso y han desarrollado sus sistemas para aprovechar las propiedades del agua, ¿no? Como su estructura, ya hemos visto, está formado por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿no? La molécula de agua forma un tetraedro irregular. ¿Por qué? Porque el átomo es altamente electronegativo, el más electronegativo de toda la tabla, y atrae con más fuerza de la debida a sus átomos de hidrógeno. Eso hace que forme una asimetría en una carga electrónica, ¿no? Al extremo es que atrae tanto a sus átomos de hidrógeno que no solo atrae a los que están formando parte de esta molécula, sino a moléculas vecinas. Una molécula de agua se une a otras 4. Es así. Esta parte es estructural, ya ustedes seguramente ya han visto, por eso estoy pasando un poco rápido. Voy a detenerme en el metabolismo del agua. La otra cosa es que la molécula de agua tiene una carga total neutra, igual número de protones como de electrones, presenta una distribución asimétrica de sus electrones y la convierte en una molécula polar, ¿no? Y además manifiesta tanto una densidad positiva como negativa, por eso se llama dipolo eléctrico. Por si acaso, chicos, el agua pura estoy diciendo, no conduce
la electricidad, pero el agua en ríos, en mares, todo está lleno de electrolitos, por lo tanto conduce la electricidad, por si acaso, ¿no? Al comportarse como un dipolo eléctrico sin carga neta, porque tiene cargas positivas y negativas que se neutralizan las dos positivas con las dos negativas y forma ese dipolo, se establecen interacciones dipolo-dipolo entre las propias moléculas de agua, quiere decir entre moléculas de agua, y forman lo que se llaman enlaces o puentes de hidrógeno. Los enlaces llamados, mal llamados enlaces, porque en realidad no, en un enlace se comparten electrones. Por ejemplo, aquí el enlace es enlace covalente, comparten electrones, el oxígeno con el hidrógeno. Pero cuando la molécula se une a otra molécula, una molécula de agua se une a otra molécula de agua, no es que están compartiendo electrones, es una fuerza de atracción y eso se conoce como puentes de hidrógeno, chicos, ¿no? Es lo que le decía, que una molécula de agua, su fuerza es tal que atrae a otras cuatro y establece lo que se conocen como puentes de hidrógeno falsamente llamados enlaces de hidrógeno, porque no es un verdadero enlace, es una atracción. Pero lo interesante en el agua es que como hay tantas moléculas, este atrae a otras cuatro, el otro a otras cuatro, entonces las redes que se forman por atracciones y puentes de hidrógeno es grande y aquí se cumple lo que dice el refrán, el número hace la fuerza. ¿Está claro, chicas, la diferencia entre un verdadero enlace y los puentes de hidrógeno? Sí, doctora, está claro. Sí, sí. Ya, y otra cosa, siempre se da entre un átomo electronegativo, un hidrógeno y otro átomo electronegativo. En el caso de las moléculas de agua es oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Pero lo mismo se forman puentes de hidrógeno, por ejemplo, y son los responsables de mantener la estructura de los ácidos nucleicos, de las proteínas, y se dan nitrógeno, que es el otro átomo electronegativo, hidrógeno y oxígeno puede ser, o nitrógeno, hidrógeno y nitrógeno, pero rara vez ocurre generalmente un nitrógeno, hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Que también se forman puentes de hidrógeno. No se olviden, átomo electronegativo, hidrógeno y otro átomo electronegativo. ¿Cuáles son sus propiedades? Esta estructura que tiene el agua, le confiere muchas propiedades que son únicas en el caso del agua. Por ejemplo, esta densidad máxima 4 grados centígrados o desde 4 grados centígrados, este comportamiento es análogo, permite que el hielo flote en el agua, ¿no? Esta densidad anómala permite la existencia de vida en los mares. ¿Por qué? Porque ya desde 4 hacia abajo el agua se congela y flota y el agua de abajo sigue todavía agua, aunque está muy fría, y evita que se siga congelando. Sirve como un tapón o un corcho, ¿no? Como un aislante térmico y eso permite la vida de los animales en los polos, porque si no todo se volvería en hielo y no habría vida en los mares, en los polos, ¿no? Forma una red tridimensional. Y lo interesante es que estos puentes de hidrógeno que se establecen hace que las moléculas de agua adopten una estructura que deja huecos hexagonales, ¿no? Eso hace que el hielo sea más liviano que el agua y por eso flota. Otra propiedad interesante es el elevado calor específico, ¿no? El elevado calor, ¿qué es calor específico? El calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, ¿no? En la definición es de 15 a 16 grados centígrados. ¿Esto qué hace? Que el organismo pueda soportar cambios importantes de calor sin modificar su temperatura corporal. Por ejemplo, hay días que hace en algunos lugares, ¿no? No sé si aquí han llegado a 38 grados o 40 grados como ocurre en otros lugares de Bolivia, ¿no? Cuando hace calor, pero su temperatura corporal se sigue manteniendo
si sigue manteniendo, digamos, ay, perdón, chicas. Bueno, y otra cosa es que igual, ¿no? Si está haciendo frío, por ejemplo, ahorita deben estar a 14 grados centígrados el ambiente afuera, pues estamos entrando al invierno. Sin embargo, su cuerpo está igual a 36, 37 grados centígrados, ¿no? ¿Qué hace de que se mantenga la temperatura? Una de las propiedades es el elevado calor específico, que se necesita mucha energía para elevar o para bajar también. Vamos a ver otras propiedades. Eso hace que mantenga la temperatura constante. Es la elevada temperatura de ebullición también. En comparación con otros hidruros, por ejemplo, el alcohol u otros, la temperatura de ebullición del agua es mucho más elevada. En Cochabamba no hierve a 100, sino a 97, 96 grados, pero igual es alta para que recién empiece a evaporarse. Eso hace también que el agua se mantenga líquida en un amplio margen de temperatura, ¿no? Lo que le da la posibilidad de vida en diferentes climas, incluso extremas. Otro es el elevado calor de vaporización, es otra forma de evitar perder agua, aunque estemos, digamos, sudando, que es una forma de perder el agua, pero se necesita, ¿cómo se llama? Eh, un alto grado de energía para vaporizar un gramo de agua. Se necesita 536 calorías por cada gramo, ¿no? Eso también es otra propiedad del agua para mantener el agua y evitar que se pierda cuando hay temperaturas altas. Otra es su elevada conductividad calórica. Por eso es que nuestro cuerpo tiene tanta agua y además, no solo eso, sino también tenemos a la sangre, que la sangre en realidad más del 90% es agua, ¿no? Permite una adecuada conducción de calor por el organismo, contribuye a la termorregulación al mantener constante y igualar la temperatura en diferentes zonas corporales. Solamente, por ejemplo, si la persona está mucho tiempo, por ejemplo, sentada o parada, digamos, sin movimiento, empiezan a enfriarse las extremidades principalmente, ¿no? Eso ocurre mucho en los viejitos, en las personas mayores. Por eso se recomienda tenerlos en movimiento o por lo menos friccional si no pueden andar. ¿Me están siguiendo, no, chicas? Sí, 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 doctora. doctora, estamos siguiendo. Yeah. Otra propiedad es que en realidad aquí vamos a iniciar esa otra gran propiedad que tiene el agua de ser disolvente universal, así le dicen, porque en general se da modos para disolver todos los compuestos en su medio. Una forma es disolver todos los compuestos polares, ¿no? De naturaleza no iónica, que estaría aquí el alcohol, los hidratos de carbono, aminas, ácidos, ¿no? Si ustedes, es lo que hacemos en el laboratorio, como disolvemos el ácido clorhídrico, sulfúrico, ponen un poquito, bueno, un poquito hartito, pero mezclan con agua y después no pueden distinguir dónde está el ácido, dónde está el agua, ¿no? O, por ejemplo, cuando ponen una cucharilla de azúcar a su taza y dan unas vueltas, después ya no la ven el azúcar, no ven el azúcar porque se ha disuelto completamente. No nos olvidemos que estas estructuras tienen muchos grupos OH, ¿no? Entonces eso les ayuda a disolverse, igual que el alcohol, cuando mezclamos alcohol y agua, ¿no? Esos son, por eso dice que el agua disuelve compuestos polares de naturaleza no iónica, pero también lo hace con compuestos iónicos. Un ejemplo clave es el cloruro de sodio, que es la sal, que también si ponemos un poco de sal a un vaso de agua, agitamos y vamos a ver que completamente se ha disuelto, ¿no? En este caso,
se llama capacidad de hidratación o solvatación, porque lo que hace el agua no es como el otro que se mezcla ayudados por sus grupos OH. En este caso, es el mismo agua que separa los iones. Por ejemplo, se disponen aquí los oxígenos, que son negativos, alrededor del átomo positivo de sodio. Y aquí se disponen los hidrógenos alrededor del átomo de cloro, que es negativo, y impiden que este átomo positivo se una al átomo negativo, y es la forma de disolver los compuestos que presentan iones. Esa es la capa de solvatación, que es diferente al otro, ¿no? Después también tiene capacidad de permitir que finalmente puedan distribuirse, porque no es una verdadera disolución, moléculas anfipáticas en el agua, ¿no? Y de esa manera puedan solubilizarse. Esto lo que hace es acomodando las moléculas anfipáticas. Anfipática quiere decir que tiene una parte polar y una parte no polar, esa estructura, ¿no? Como por ejemplo fosfolípidos y demás, o las micelas famosas, que es la forma en la que en el intestino las grasas pueden forman micelas gracias a la presencia de sales biliares, ¿no? Que los emulsifica de tal manera que dan la posibilidad de formar estas estructuras, donde una parte polar está en contacto con el agua y la parte no polar están escondidos en el centro. De esta manera, estas partes polares le permite estar en una falsa disolución en el agua y poder transitarse, ¿no? Por eso se dice que el agua se convierta o se considera como un disolvente universal y permite el transporte, ¿no? Luego también tiene una elevada fuerza de cohesión. Las moléculas de agua se mantienen fuertemente unidas, formando una estructura que, entre comillas, se convierte en un líquido casi incomprensible, es decir, que hay que hacer presión para entrar dentro del agua. Bueno, a nosotros no nos parece difícil meter nuestra mano en el agua, pero sí hay una fuerza. Hay elementos o animalitos que tienen un peso ligero o no permanecen mucho tiempo sobre el agua, y gracias a estas propiedades pueden permanecer en la superficie, pueden andar o caminar por encima de la superficie, ¿no? Porque soporta su estructura. Otra función, bueno, en base a esas propiedades que son las más importantes, también una que falta, que quizás la he sacado, es la capilaridad que tiene el agua, es decir, es una forma también por la que la sangre tiene alta agua, y le permite fluir por los capilares, porque se adhiere a las paredes, ¿no? ¿No? Entonces, al adherirse puede fluir más fácilmente. Es otra propiedad del agua. Entre las funciones bioquímicas y fisiológicas del agua se destacan que el agua actúa como un componente estructural de macromoléculas, como por ejemplo los hidratos de carbono. Hay los componentes del agua, OH, ¿no? ¿Sí o no? Que estructuras como proteínas, polisacáridos, porque eso les da estabilidad a su estructura a través de la formación de puentes de hidrógeno, sobre todo en las proteínas, ¿no? Las proteínas, para mantener su forma, sobre todo la estructura secundaria, forman puentes de hidrógeno. Ahí recuerden lo que han visto en bioquímica 1, los niveles estructurales de las proteínas. La primera, la unión de los aminoácidos. La secundaria es la formación en forma globular o en forma de láminas a través de puentes de hidrógeno. La terciaria ya es cuando su cadena lateral del aminoácido se une e interactúan a grupos de azufre o otros elementos para adquirir una disposición en el espacio. Y la cuaternaria es cuando cadenas polipeptídicas se unen unas con otras a través de puentes, a través de enlaces
disulfuro, las mismas que se han utilizado y otras más en la estructura terciaria. No todas las proteínas, recordarán, tienen estructuras cuaternarias, solo algunas. ¿Se acuerdan, no, chicas? Por eso, cuando estudien, chicas, no deben estudiar solo para el examen, tiene que durar toda su vida lo que estudian, porque ¿qué es el ejercicio profesional? Es aplicar esa base de conocimientos, chicas. Por eso algunas veces les digo y vuelvo a repetir, ¿por qué quieren solucionar con el internado lo que no han aprendido todo el año, no? El internado es la aplicación de algunas cosas en tiempos muy cortos. Por eso deberían buscar otras formas o hacer internados por áreas, según el deseo de cada persona, para que realmente aprenda más. No sé. Luego, el agua como disolvente universal de sustancias, porque hemos visto que disuelve sustancias iónicas, anfipáticas, polares, no iónicas. Entonces, permite que en su seno, esto es lo más importante, se produzcan casi todas las reacciones bioquímicas. Las reacciones enzimáticas necesitan ese medio acuoso, ¿no? Además de que se constituye un excelente medio de transporte en el organismo, ¿no? El agua además puede actuar en estas reacciones, sea como sustrato o como producto en diversas reacciones enzimáticas. Puede actuar también como cosustrato en reacciones catalizadas por enzimas, por ejemplo, enzimas hidrolasas o hidratasas. O puede ser un producto, por ejemplo, es un producto natural que se dan en reacciones catalizadas por oxidasas. Glucosa más oxígeno da CO2 más agua. Es decir, es el fundamento porque, por ejemplo, algunos animales que invernan pueden vivir sin tomar agua. ¿Por qué? Porque la oxidación de su grasa, de sus proteínas, de sus hidratos de carbono en su cuerpo, proporcionan agua, la cantidad suficiente para mantenerse en esas condiciones dormidos. Así que no se olviden, chicas, todo. Estudien entendiendo. Yo les pido, por favor, estudien entendiendo. Rara vez hago preguntas memorísticas, rara vez. Generalmente, si ustedes logran eh, entender lo que leen, ya sea, y si algo no entienden, busquen una complementación con cualquier libro de internet, chicas, de bioquímica, de nutrición, lo que fuera, para entender lo que leen, se les va a quedar grabado en su mente y van a poder responder fácilmente el examen. Ustedes se han dado cuenta cuando he leído el patrón, las preguntas eran más, no sé, con solo leer bien detenidamente las preguntas de selección, toditas podían haber contestado. Ninguna era complicada, ni A, ni B o C, con algo complicado, no. Eran simples, llanas, ya tenían 50. Con que contesten dos preguntas del otro lado ya tenían la aprobación. Por eso, chicas, no están estudiando correctamente. Y no solo les digo por mi materia, seguro que ocurre también en otras materias, a no ser que otros docentes quieran que les pongan copia fiel de su texto. No, no hago eso yo, chicas. ¿Acaso no les gusta ver todo esto? ¿Acaso no les gusta saber por qué es importante por qué se dan las reacciones? ¿Por qué ocurre de que lo que les estoy dando, complementando lo que estoy hablando, chicas? Ahí es que ustedes no preguntan nada. Jóvenes, ¿escuchan? Sí, doctora, se escucha. Ay, menos mal. Porque ya les he dicho, algunas veces me canso de ver la pantalla, hasta cierro mis ojos, solo miro algunas cosas que resalto para que taca, taca, le pegue yo mi explicado. No se olviden su carácter termorregulador del agua, es una función de las más importantes y han visto que varias de sus propiedades del agua contribuyen a ese efecto termorregulador, ¿no? Bueno, ahora el contenido de agua en el organismo. Sin agua no podemos vivir, has visto que tantas funciones, ¿no? Participa del propio metabolismo de los macronutrientes, participa el agua, como hemos visto en la anterior diapositiva. No se olviden de eso.
Por eso el agua es el componente mayoritario, representa más del 60% del peso corporal y está en función de qué? De la grasa, más grasa, menos agua, más músculo, más agua. ¿Quiénes tienen más músculo? Los más jóvenes. Menos a medida que vamos envejeciendo, que el envejecimiento, una pérdida gradual de agua, aunque nunca vamos a tener menos de un 55% de agua, así seamos ancianitos. Va a disminuir, claro, el tenor de nuestra piel se va a volver más arrugada, más frágil, y no solo vamos perdiendo hasta masa muscular, chicos. Por eso algunos envejecen más rápido, otros menos, pero a partir de los 40, 45 años, todo el mundo está preocupado de consumir más proteínas. ¿Por qué? Porque naturalmente se van perdiendo. ¿Cómo podemos prolongar eso? A través de la actividad física. Algo que me falta a mí. Pero es verdad, si quieren permanecer más jóvenes más tiempo, hagan actividad física, chicos. Hagan más actividad física para que su cuerpo se acostumbre y eso va a prolongar más muscular y van a retener más agua, van a tener menos grasa, van a estar mejor. El contenido corporal total de agua presenta notables variaciones entre los individuos, diversos individuos, determinadas fundamentalmente por la edad, lo que acabo de hablar, la cantidad de tejido adiposo y el sexo, ¿no? Se supone que los hombres tienen más agua, más músculo, más supuestamente, ahora ha cambiado eso. Yo le suprimiría ese sexo que hay en los textos. Después, también en los órganos, hay una variación. Por ejemplo, en el riñón hay más de 80%, en el pulmón más de 80%, hay poco de agua. En el corazón 79%, músculo esquelético 75%, en la piel 70%, en los huesos 20%, tejido adiposo 10%. Aquí bien clarito se ve. Con eso digo todo. ¿Dónde hay menos agua? En tejido adiposo. No se olvide. A lo largo de la vida, la proporción de agua corporal varía en función de 3 variables: sexo, edad y composición corporal. En general, la mujer dispone de mayor proporción de grasa a partir de la adolescencia y, por lo tanto, ligeramente es inferior a lo de los hombres. Yo diría ligero, porque ahora las mujeres se preocupan de mantener su forma y algunas tienen cuerpos más atléticos que de los hombres. La edad, ya les he dicho, ya les he explicado que, bueno, el recién nacido tienen el mayor contenido de agua no corporal, cerca del 75 más. Luego vamos disminuyendo y, bueno, en personas ya mayores eso representa, va bajando, ¿no? En la composición corporal también, los que tienen más grasa tienen menos agua. Ahora, el compartimiento, ¿dónde hay más agua? Hay más agua en el líquido intracelular, ¿no? Miren, la cantidad de agua intracelular es 68%, el agua extracelular 35%, el líquido intersticial 24%, el plasma 7% y el agua transcelular menor a 7%. Creo que este gráfico dice todo lo que dice aquí. Vuelvo a repetir, el agua intracelular existe en el interior de las células, tanto en el citosol como en el resto de las mismas estructuras celulares, y constituye dos de las 3 partes de agua corporal total, ¿no? En el agua intracelular también se puede clasificar en agua libre y agua ligada o asociada dentro de la célula, ¿no? Agua libre, la que dispone la célula de inmediato y con facilidad, y el agua ligada o asociada, la que se encuentra en las estructuras o entidades macromoleculares dentro de la célula, por si acaso, ¿no? ¿Y por qué tiene que haber agua? Pues no se olviden que dentro de la célula ocurre el metabolismo, no hay metabolismo sin agua.
El agua extracelular constituye el 30 al 35% del contenido total de agua en el organismo y se puede clasificar en agua plasmática y agua intersticial. El agua plasmática incluye el agua del plasma y de la linfa y es un 7% del total. Y el agua intersticial, que comprende el agua presente en el líquido intersticial, en el líquido cefalorraquídeo, en el humor acuoso y demás, supone el 23% del agua total del organismo, ¿no? Entonces no se olvide. 23 más 7 hace ese 30 o aumentaría un poquito para llegar al 35 en esa relación. Composición de los compartimentos líquidos. Los compartimentos intra y extracelular tienen la misma osmolaridad total, que es diferente, pero su composición en sustancias disueltas es completamente diferente, ¿no? Sin embargo, se mantiene la osmolaridad. Esto es un principio importantísimo. El catión principal del líquido extracelular es el sodio, mientras que el principal catión es el potasio, aquí no está. Entre los aniones del líquido extracelular están el cloruro y el bicarbonato. Y en el líquido intracelular ¿dónde estamos? El catión principal es el potasio, seguido del magnesio y el sodio en baja concentración. Y en los aniones en el líquido intracelular son fosfatos y proteínas. Por si acaso, no quiere decir que no hay nada de sodio fuera de la célula, dentro de la célula, perdón. Hay, pero la mayor cantidad de sodio, por ejemplo, está afuera. Y de potasio, la mayor cantidad está dentro. No quiere decir que no haya potasio fuera, también hay, porque hay una interacción, ¿no? Que justamente puede modificarse en caso de que haya una alteración de la osmolaridad, ¿no? Composición de los compartimentos acuosos. En el líquido intracelular y extracelular existen diferencias en la concentración de iones que justifican el potencial de reposo, el impulso nervioso, la secreción, la contracción muscular, gracias a la presencia de los iones, a pesar de que se mantiene la osmolaridad. Como se ha comentado anteriormente, la osmolaridad total del compartimento intra y extracelular es la misma, aunque las sustancias disueltas sean diferentes. No se olviden de lo que estoy subrayando. Sin embargo, la composición intracelular puede variar ampliamente de un tejido a otro, es otra cosa, ¿no? No todos los tejidos tienen la misma composición, incluso de iones, ni las concentraciones acuosas. Las diferencias en las concentraciones de potasio y sodio en los distintos compartimentos se regulan por las bombas de iones que son dependientes de energía en forma de ATP. Hay bombas ATPasas. Seguramente en bioquímica están viendo los detalles. Aunque ustedes no quieren, chicos, ustedes tienen... Una cosa es que, mejor no, pero tienen buena docente. La hidratación de las células y su contenido de osmolitos orgánicos, como el sorbitol, la betaina, la taurina, el mioinositol, dependen de la influencia de distintos factores, como son, por ejemplo, las hormonas, los nutrientes, el estrés oxidativo, la osmolaridad, las condiciones ambientales, la estimulación nerviosa. Estos factores influyen en su conjunto en la regulación de la expresión de genes, regulan el funcionamiento del metabolismo basal. Esto último es re importante. Inclusive, hace rato, siempre, ahora que estoy de estudiosa de la composición de la piel y no sé qué más, porque ustedes saben, les he comentado que estoy haciendo cremas y no sé qué menjunjes, y estoy estudiando un curso de cosmética natural, donde empieza desde la composición de la piel. Justamente ahí hablaba qué factores hacen y provocan una disminución del colágeno en la piel, ¿no? La parte que, aunque ustedes tomen colágeno, no es que toman colágeno se va a volver colágeno ese rato en su piel, no, chicas. Es bien complicado.
tiene que metabolizarse el colágeno, se va a volver aminoácidos. No es que colágeno se va a ir a su piel como colágeno, no. Y tampoco es tan cierto que las quemas que tienen colágeno SAS van a pasar por el poro, se va a volver colágeno. No, 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 no. Puede ayudar en algo dependiendo si está acompañado de vitamina C, si está acompañado de vitamina A y otros elementos. No es tan fácil, chicos. No es tan fácil. ¿Y cuáles son los factores que más deterioran? La falta de agua en nuestra alimentación, el sol, la exposición al sol, el cigarro para los fumadores, el estrés, ¿no? Una mala alimentación, ¿no? Que no sea completa, están entre los factores más importantes de envejecimiento del tejido de la piel. Si no consumen adecuada cantidad de vitamina C, vitamina A y otras más que se necesitan, si no se hidratan, si están en ambientes con mucha polución o contaminación, si fuman demasiado, si toman bebidas alcohólicas que deshidratan a las células, todos esos factores son condicionantes para un envejecimiento precoz de la piel. El agua es un factor súper importante. ¿Por qué creen que los bebés y los niños que tienen piel de porcelana, dicen, no, da envidia a su piel? ¿O no? Chicos, son más agua que otra cosa. Y estas hormonas, nutrientes, estrés oxidativo, osmolaridad, condiciones ambientales, pareciera que repitieran lo que he leído esta mañana o he estudiado. Así que ya saben, si no quieren volverse abuelas antes de tiempo, cuídense. Bueno, un poco de chiste hace falta, ¿no? La composición iónica de los volúmenes líquidos en el organismo, ¿no? Aquí está en el plasma, en el volumen intersticial, en el volumen intracelular. Chicas, vean sus gráficos cuando estudien, no los pasen por alto. Algunas veces hasta visualmente uno puede captar más las cosas, ¿no? En condiciones normales, la osmolaridad de los líquidos corporales intra y extracelulares es de 290 miliosmoles por litro. Sin embargo, el sudor es hipotónico con respecto al plasma y a los tejidos, ¿no? Trata lo posible, a no ser que perdamos grandes cantidades de sudor, de evitar una pérdida de los electrolitos, ¿no? Por otra parte, el riñón es capaz de producir orinas hiperosmolares, hiposmolares o hiperosmolares, dependiendo de la composición con la osmolaridad plasmática, en respuesta a cambios que se produzcan en su volumen y en su composición de líquido extracelular. Hay hormonas que vamos a ver cuando veamos más adelantito que regulan esos procesos, ¿no? Es recomendable tomar agua, pero tampoco exagerar. Es que toman 3, 4, 5 litros al día, están también alterando el metabolismo del agua, chicos. No es tomar agua, agua, agua y agua. Porque sí, si sus riñones son sanos, van a ir al baño a cada rato, nada más. Ahora, el metabolismo de balance hídrico, ahí está mal escrito esto. El agua como tal no se digiere, el 95% se absorbe en el intestino delgado y en el grueso el 5% restante. Además, el agua no se metaboliza, forma parte del metabolismo, eso es otra cosa, ¿no? Ya hemos dicho que puede ser insumo, puede ser producto, puede actuar a través de las enzimas. El exceso se elimina por la orina a través de los riñones. Es por ello fundamental que en el interior del organismo existe un balance hídrico adecuado. Es decir, que el consumo de agua junto a la producción de la misma de forma endógena deben estar en equilibrio con las pérdidas de líquido. Bueno, una persona que hace mucho ejercicio, que suda más, por supuesto que tiene que tomar más agua, ¿no? Fíjense aquí este balance. Ingesta media
3 litros. Y es que es mucho. En otros libros hay 2.500 a 3.000. Excreción media, lo mismo, la misma cantidad que hay de ingesta se excreta. En las bebidas, principalmente, bebidas quiere decir el agua, los refrescos, los mates, agua de algunos alimentos, por ejemplo, una papaya, el 90% es agua, por si acaso, ¿no? Los alimentos, hay 1.000, dependiendo qué alimentos, y la opción metabólica es los 500, ¿no? Entonces, la suma hacen los 3.000. 500 más 1.500, 2.000 más 1.000, 3.000. ¿Cómo se pierde? Por la respiración. Normalmente perdemos. En el invierno un poco más. Y en el calor también. Transpiración o evaporación, unos 100. No perdemos mucho. Bueno, se aumenta si ustedes sudan mucho porque hacen mucho ejercicio. En la orina es la principal vía de eliminación, 1.500. Si toman más agua, pierden más por la orina porque es por donde se sale, ya hemos dicho, ¿no? Y bueno, en condiciones normales estamos hablando, ¿no? Si aquí estamos perdiendo mucho, aquí disminuye. Y en las heces, sí. Esa es la relación. Leen ustedes lo que dice a continuación. La composición de los compartimentos líquidos, tanto el volumen como las propiedades físico-químicas del líquido intracelular y el extracelular, incluidas la composición individual o en diferentes solutos, debe mantenerse dentro de estrechos márgenes para que las células funcionen normalmente. Diversos factores tienden a modificar los volúmenes y la composición del líquido extracelular. Los más importantes son la ingesta o eliminación de agua y los electrolitos, y el vertido al medio de productos de desecho del metabolismo celular. Y el organismo trata de regular esos cambios, ¿no? Para mantener siempre el equilibrio. Cuando hay una ingesta excesiva de agua o de solutos, se ponen en marcha distintos mecanismos de recuperación y restablecimiento del balance hídrico, ¿no? Aumento de la ingesta. Cuando se ingiere mucha cantidad, el líquido procedente de bebidas o comidas ricas en agua, se producirá una pérdida de agua extra por vía renal, principalmente, mediante la producción de abundante orina diluida. Este mecanismo impide la hinchazón corporal debido al agua, ya que el exceso se elimina por orina. Esperemos que siempre estén funcionando bien nuestros riñones. Ingesta deficitaria. Cuando no se ingiere la cantidad de agua necesaria para mantener el balance hídrico, disminuye la eliminación renal, dando lugar a una orina más concentrada. Si la ingesta de líquidos es muy baja, se puede producir una deshidratación de mayor o menor gravedad. Habitualmente el individuo corrige esta situación al experimentar una gran sensación de sed, que es el mecanismo de llamada de atención. Y al calmarla, ingiriendo líquidos, recupera su balance hídrico. Lastimosamente, chicos, muchas veces con la edad vamos perdiendo esa sensibilidad. Es decir, los viejitos muchas veces se callan, aunque sienten en su boca esa necesidad de tomar y de decir, tengo sed, no lo dicen. Y eso acrecienta su envejecimiento y acrecienta sus trastornos mentales. Entonces hay que hidratar a los viejitos, porque pierden esa sensibilidad. Eliminación excesiva. Cuando hay una excesiva eliminación de líquido, este riesgo de que se produzca una deshidratación. Tito, estoy dando clases, después hablamos. Chao. Chao. Estoy dando clases, ¿qué? Pero ahora imposible, Tito, y ahorita no me molesta, estoy en clase, chao. Por lo que se debe compensar, ay, perdón, chicos. Compensar bebiendo líquidos, ¿no? Hay pérdidas renales, se produce una pérdida mayor si la dieta es rica en proteínas y sales minerales, ¿no? Los metabolitos de las proteínas se eliminan por vía renal y necesitan más agua para diluir, por lo que aumenta las pérdidas de agua. Ya les he dicho, cuando comen un asado, ¿qué sensación hay?
de tener sed, necesitan líquido, y si no toman, pues su cuerpo sufre, ¿no? Las pérdidas cutáneas, ¿qué factores afectan las pérdidas cutáneas? La sudoración por aumentos de la temperatura del medio ambiente, temperatura del organismo durante la fiebre o una actividad intensa física, ¿no? Son las pérdidas cutáneas que se encuentran aumentadas si ocurre alguno de estos factores. Pérdidas pulmonares, cuando se realiza una actividad física intensa, también aumenta la función respiratoria, empiezan ustedes a agitarse. Se produce un aumento de eliminación de vapor de agua por vías respiratorias, ¿no? Por eso cuando se hace mucha actividad física, el cuerpo quiere más agua, no solo para esto, sino también para esto. Y pérdidas digestivas, bueno, si hay diarrea, ¿no? Se puede perder una gran cantidad de agua por vía fecal. Esa es la eliminación. Eliminación deficitaria es cuando hay patologías relacionadas a la insuficiencia renal, ¿no? Es terrible eso. Por eso un paciente con daño renal no puede comer casi carne. ¿Por qué? Porque todos los metabolitos de las proteínas se eliminan por orina y necesitan volúmenes grandes. Los que tienen daño renal no pueden tomar volúmenes grandes de agua también. Regulación fisiológica del equilibrio hídrico. El organismo utiliza dos sistemas para equilibrar el contenido hídrico. Uno, aumentar o no la sensación de sed. El centro de la sed se sitúa en el hipotálamo y se activa mediante un balance hídrico, ¿no? Negativo. Entonces, si hay menos agua en el cuerpo, hay sensación de sed, ¿no? Producir una orina más o menos concentrada mediante la actuación de diversas hormonas. Las dos hormonas para la regulación del equilibrio son la hormona antidiurética, ¿no?, que se produce en el hipotálamo, y la hormona aldosterona producida en la glándula renal, suprarrenal, perdón. La aldosterona provoca absorción de sodio vía renal y paralelamente de agua, ¿no? Aquí tienen ustedes un cuadro bien bonito donde se ve en solución fisiológica, en regulación fisiológica, solución fisiológica y la eliminación. Cuando hay exceso y cuando hay deficiencia, ¿no? Cuando hay exceso, hay una eliminación renal más alta, ¿no? Y hay una sensación de menor ingesta de agua, ¿no? No tiene sed, ¿no? Cuando en cambio es deficitaria, uno quiere tener más agua, hay mayor absorción de agua, además a nivel renal también se evita perder el agua, por eso la orina se concentra y hay más ingesta de agua, ¿no? Y así sucesivamente, en función de lo que he hablado, viene esto. Van a disculpar, chicos, que quiera apurarme, pero todavía tenemos tiempo. No puedo llegar tarde porque tengo que ir a tomar examen en agronomía. En la regulación fisiológica, ¿no? Entonces disminuye la hormona antidiurética cuando hay exceso de agua, ¿no? Disminuye la aldosterona, hay un equilibrio en el centro de la sed, ¿no? Porque no necesitamos más agua. Y cuando hay deficiencia, por lo contrario, aumentan las dos hormonas, la hormona antidiurética y la hormona aldosterona, y hay una disminución del centro de la sed, ¿no? Y en su función fisiológica baja la ingesta de agua y aquí aumenta el ingreso de agua, ¿no? Y la eliminación aquí es deficitaria, aquí es excesiva. Muchas reacciones químicas se realizan aportando moléculas de agua. Son reacciones de hidratación o eliminando la deshidratación. Ustedes han visto ya y han probado, porque este tipo de reacciones metabólicas se dan en el ciclo de Krebs, en el ciclo, en el ciclo de Krebs y en otras reacciones bioquímicas que están viendo en el metabolismo de los macronutrientes. El volumen de agua dentro y fuera de la célula se encuentra muy bien regulado por mecanismos, ¿no? Porque no pueden faltar para que ocurra un buen metabolismo. Está regulado por la sed,
la presión osmótica, la función renal, la presión coloidosmótica, ¿no? Un adecuado equilibrio de agua y de electrolitos en el organismo es fundamental para el correcto metabolismo celular. Cualquier desequilibrio provoca una alteración de la homeostasis, que quiere decir un desequilibrio del mantenimiento estable de una serie de condiciones corporales. Ustedes saben que el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio, la homeostasis, sobre todo interna, ¿no? Primero puede ocurrir hasta desequilibrios extra, pero no dentro de la célula, porque eso puede provocar daño y hasta la muerte celular. La homeostasis es la base principal en el mantenimiento del equilibrio hídrico, de los electrolitos y de las sustancias ácidas básicas en el medio interno del cuerpo humano, que les decía, ¿no? ¿Qué es homeostasis? Es un mecanismo que regula el ambiente interno para mantener una condición que sea estable y constante. Es bonito esta gráfica. Es la característica de un sistema abierto o cerrado. No sé si ustedes tienen esta presentación porque es modificada, ¿no? Igual les voy a pasar para el examen, nunca dejo de pasarles, ¿no? El agua se desplaza libremente y atraviesa las membranas celulares gracias a mecanismos de difusión simple, por lo que la absorción es muy rápida. El movimiento de agua se controla gracias a fuerzas osmóticas que se crean por los iones que se encuentran en solución en nuestro cuerpo. Entonces no es difícil, pasan nomás, ¿no? El agua se distribuye en comportamientos intracelulares, dentro de las células, intersticiales en el espacio entre las células y circulante o extracelular fuera de la célula. Está en continuo movimiento, trasladándose de un compartimento a otro para mantener ese equilibrio. Así mantiene en todo momento las cantidades necesarias en cada compartimento, ¿ve? Los mecanismos reguladores del volumen de agua dependen del aparato digestivo, del sistema excretor, del respiratorio y del metabólico. El volumen total de agua es constante, fluctúa menos del 1%, independientemente de la ingesta de agua que se haga, porque todos estos mecanismos regulan. Entonces, si no estás tomando mucha agua, empiezan a mandar señales a las hormonas para que no se elimine por orina más agua. Entonces retienen el agua en los riñones para que se mantenga lo más posible, el tiempo más posible, más largo posible, ese equilibrio. Metabolismo del agua. La composición y el volumen de los líquidos corporales permanecen constantes a pesar de grandes variaciones en los ingresos diarios de agua y de solutos. Si toman más agua, ¿qué hace el cuerpo? Lo elimina. ¿Por qué? Porque tampoco puede retener, ¿no? La presión osmótica se mantiene constante gracias a la ingesta y excreción de agua a través de dos mecanismos, ¿no?, que están regulados por el hipotálamo, la sed y la liberación de la hormona antidiurética. La sed, lastimosamente, en algunos casos y durante la vejez puede disminuir, pero esta no. Regulan la cantidad de agua en condiciones normales, los dos, ¿no? Dentro de límites estrechos y la relación entre solutos y agua, para mantener la osmolaridad de los líquidos corporales. La hormona vasopresina, hormona antidiurética, o la arginina o vasopresina, producida también en el hipotálamo y almacenado por la neurohipófisis. Esta hormona aumenta la permeabilidad de las aguas en los túbulos colectores por medio de las aquaporinas, que se llama eso, y regulan la excreción de agua en el riñón. Entonces, pero sin embargo, esta hormona antidiurética, también llamada vasopresina, es la misma, por si acaso. Esta hormona antidiurética, llamada vasopresina también, participa en la regulación del equilibrio hídrico en el organismo, controlando la cantidad de agua que recuperan los riñones después de que hayan filtrado los desechos de la sangre. Esta prueba mide la cantidad de hormona antidiurética en la sangre. Esta hormona se produce en el hipotálamo, se almacena en la parte posterior de la hipófisis,
llamada pituitaria. Ambos sitios están en el cerebro. La hipófisis secreta hormona antidiurética en respuesta a una señal enviada por sensores específicos que detectan aumentos en la osmolaridad de la sangre o bien la disminución de volúmenes sanguíneos, ¿no? Cualquier pequeño desequilibrio aquí manda sus señales. Los riñones responden también a la acción de esta hormona, conservando el agua. Ya les he dicho, ¿no? Así, una orina más concentrada del agua retenida contribuye a que la sangre fluya y, en consecuencia, la osmolaridad disminuye, el volumen y la presión de la sangre aumenta. En caso de que este mecanismo no sea suficiente para restaurar el balance hídrico, se ponen en marcha mecanismos de sed para que la persona beba más agua. Existen varias situaciones que pueden afectar la cantidad de hormona secretada o la respuesta del riñón a esta hormona. La deficiencia de esta hormona puede producir signos y síntomas agudos y crónicos que en raras ocasiones pueden poner en peligro la vida del individuo. En caso de que exista muy poca hormona o que los riñones no respondan a su acción, el organismo pierde gran cantidad de agua por los riñones, la orina está muy diluida y la sangre se concentra. Todo ello se produce la aparición de sed, aumento de la frecuencia con que se orina, y en el caso de no reponer bebiendo agua, aparece la deshidratación, hay una hipernatremia, ¿no? Que es aumento de concentración de sodio en la sangre, y si existe demasiada hormona, se retiene agua, aumenta el volumen sanguíneo y puede aparecer náuseas, dolor de cabeza, desorientación, somnolencia e hiponatremia. La determinación de esta hormona no se utiliza rutinariamente para el diagnóstico de estas patologías, sino que el diagnóstico se suele realizar mediante la historia clínica y otras pruebas de laboratorio, como es la osmolaridad y los electrolitos. Los médicos piden electrolitos. La deficiencia de esta hormona se conoce como diabetes insípida, ¿no? Que se produce por ausencia, que puede ser generalmente es genética, o la incapacidad de respuesta del riñón a dicha hormona. La diabetes insípida central está asociada a la falta de producción de esta hormona por parte del hipotálamo o falta de secreción por parte de la hipófisis. Puede obedecer a diversas causas, trastornos hereditarios, principalmente. En algunos casos puede darse en traumatismos craneales cuando hay un choque o algún problema, ¿no? En tumores cerebrales o infecciones como la encefalitis o la meningitis, ¿no? Y fíjense que esto tiene su dirección para que ustedes puedan profundizar estas palabras que están. La diabetes, y no lo he corregido justamente para que ustedes cuando tengan la presentación puedan leer. La diabetes insípida nefrogénica tiene un origen en el riñón y se debe a una falta de respuesta de hormona antidiurética. Por lo tanto, el riñón es incapaz de concentrar la orina. Es una enfermedad hereditaria y se debe a diversas enfermedades, o puede deberse a enfermedades renales. Es rara, pero puede darse. Rara. Excreción y reabsorción renal de agua. El hombre requiere cierta cantidad de agua para excretar los materiales de desecho, principalmente del metabolismo de proteínas. Lo importante es lograr una orina isotónica, ¿no? Que tenga alrededor de 300 miliosmoles por kilogramo y se requiere solo 2 litros. El riñón contribuye a mantener la osmolaridad plasmática estable al excretar o reabsorber agua sin solutos, agua libre, que esta función está mediada por la presencia de la hormona antidiurética, que es la que controla, ¿no? Dependiendo de la situación. Por la presión osmótica o el volumen intravascular efectivo controla la secreción de la hormona antidiurética y esta la osmolaridad urinaria, ¿no? Entonces hay relación. Cuando hay una alteración de la presión osmótica o el volumen intracelular, se estimula a la hormona antidiurética y esta es la que controla la osmolaridad urinaria, será diluyendo o concentrando la orina.
La depuración osmolar es la porción de orina que se excreta en forma isotónica, está dada por esta fórmula, ¿no? U es osmolaridad urinaria, B, volumen urinario por minuto, P, osmolaridad plasmática. La fórmula para la depuración de agua libre es el volumen de orina que se excreta, que se puede excretar libre de solutos, con las mismas, ¿cómo se llama?, definiciones. El riñón también es capaz de formar agua hipertónica. Para estos tenemos el término de reabsorción final de agua, que se abrevia con TEX, agua, ¿no? Es la reabsorción de agua libre que tiene que sustraerse para formar orina hipertónica en caso de deshidratación, con el fin de aumentar el volumen vascular efectivo, y está dada por esta fórmula, que es depuración osmolar por volumen. ¿Qué es la deshidratación? Finalmente se emplea para designar un estado clínico después de la pérdida de agua y de solutos. ¿En qué caso? Principalmente en diarrea y vómitos, ¿no?, por diversas causas. Alteraciones en la ingesta de agua. Cuando la ingesta es inferior a la eliminación, se produce deshidratación. Es muy importante en niños y en ancianos, principalmente. Los signos de deshidratación son los siguientes: falta de turgencia y flacidez en la piel, orina muy concentrada, con poco volumen, sequedad de las mucosas, taquicardia y desorientación, ¿no?, que puede conducir incluso hasta la muerte si es muy extrema. La deshidratación tiene efectos muy negativos en el funcionamiento del organismo, que dependen del grado de pérdida de agua. Si es el 1 al 2%, el del peso corporal, produce sensación de sed, ¿no? Si es 3 al 4%, disminuye el volumen sanguíneo y alteración en el rendimiento físico ya. Deshidrataciones mayores producen dificultad para concentrarse, desorientación, fallos en la regulación de la temperatura corporal, no puede disminuir. Y si es del 8 al 10%, ya empiezan a haber espasmos musculares y delirios. Y a partir del 11%, fallo circulatorio renal y la muerte. Así de simple, chicos. Así de grave es la pérdida de agua. La intoxicación hídrica ocurre como resultado de un exceso de ingesta de agua con respecto a su eliminación. Por si acaso, esto no es, rara vez puede darse de forma natural, pero generalmente es fallos renales, lo que conlleva como consecuencia un aumento del volumen de líquido intracelular y una disminución de la osmolaridad de los líquidos corporales. El aumento del volumen celular en las neuronas produce cefaleas, náuseas, vómitos, ceguera y contracción muscular involuntaria, convulsiones y a veces la muerte del paciente. Esta intoxicación sobreviene cuando el riñón no es capaz de ajustar la excreción de agua debido a un exceso de producción de hormona antidiurética, lo que ocurre como consecuencia de traumatismos craneales o intervenciones quirúrgicas o daños renales fuertes. Ahora, finalmente, aquí tenemos el contenido de agua en algunos alimentos. Fíjense, la lechuga es la que más agua tiene, el col, el pepino, sandías y así. Pero si se fijan, casi todos estos tienen pues altísima cantidad de agua. Naranjas, manzanas, uvas, incluso las papas cocidas siguen teniendo un porcentaje importante de agua. Pero a medida que vamos aumentando el tenor graso, van disminuyendo. La mantequilla, 15, el pan, las masas tienen poca cantidad de agua, el azúcar 1% y los aceites 0. Así que ya pueden revisar esto detenidamente, ¿no? Y finalmente, creo que ya estoy en los últimos, el contenido, la fórmula de hidratación oral, que ustedes podrían hacerlo y siempre tener como farmacéuticas, seguramente les hacen preparar sales de hidratación, que no es nada complicado, es cloruro de sodio, 3,5 gramos por litro, citrato trisódico dihidratado, 2,9, cloruro de potasio 1,5 y glucosa 20. Esto
hace que la osmolaridad proporcione esto, ¿no? Sodio 90 milimoles por litro, cloro 80 milimoles por litro, potasio 20, citrato 10, glucosa 111. La osmolaridad total es de 311 milimoles por litro semejante al plasma. Así que ya tienen la fórmula para cualquier situación. Y no es más que mezclar, chicas. Los valores medios del total de agua del organismo en personas normales, en función, bueno, eso puede variar, ¿no? Ya les he dicho por cantidad de cada persona. Esto es lo normal, pero varía en función de la masa muscular, de la grasa de todas las personas, ¿no? Pero normalmente niños entre 10 y 16 años tienen de 58,9 y en los varones 57,3 en las mujeres, entre 17 y 39, 60,6 a 50,2, y hemos dicho que las mujeres tienen más grasa, ¿no? Los varones, aunque esto está cambiando también, ya les he dicho porque ahora las mujeres hacen más trabajo algunas veces que los mismos hombres, hay mujeres en construcción, su masa muscular ha aumentado. Pero fíjense la relación, en personas mayores de 60 va bajando. Y creo que esto es muy extremo. Recomendaciones. El consumo de líquidos varía y depende de muchos factores, de la edad, la actividad física, la composición corporal y hasta el clima en que vivimos. Por lo anterior y para estandarizar el consumo de líquidos y generar recomendaciones, se ha mencionado que en persona adulta debe consumir entre litro y medio a 2 litros al día de líquidos, lo cual ha demostrado ser beneficioso para la salud, pero tampoco exagerar. Hay chicos que dicen, yo tomo 3 litros de agua. Ay, ¿qué están haciendo? Hacían trabajar más los riñones, ¿no? Ay, perdón. Por otra parte, los alimentos también contienen ciertas cantidades de líquidos, sobre todo las frutas y verduras, que si las consumimos sin procesar, alrededor del 70 al 90% de eso es líquido. ¿Qué quiere decir sin procesar? No cocinados, o no alterados, o no procesados, enlatados y demás. Por lo que consumir una buena cantidad de frutas y verduras, se puede adquirir una buena cantidad de agua. ¿Para qué funciona? Y no solo agua, sino electrolitos y otros elementos, ¿no? Para que funcione de manera adecuada, el organismo necesita líquidos, necesita agua. Sin embargo, los órganos más importantes en torno a esto son los riñones, debido a que al final de cuentas funcionan con agua, ya que filtran la sangre, sustancia que en su mayoría está compuesto de agua, de manera tal que al no consumir agua en cantidades suficientes, paulatinamente los riñones van a dejar de funcionar de manera correcta, a tal grado que la persona puede llegar a desarrollar insuficiencia renal. No se puede privar de agua a personas mayores. Algunas veces escucho decir, no le den agua porque se orina, no, orine nomás, pero tiene que tomar agua. Recomendaciones, una de las principales causas de desarrollo renal se relaciona con la presencia de la obesidad y de la diabetes, que está agarrados como con corchetes. Por favor, jóvenes, en jóvenes, luchen para evitar sobrepeso, luchen. Muchas veces es difícil, sí, pero no imposible. Es importante concientizar a la población sobre la importancia de disminuir el peso si presentamos obesidad y sobrepeso. En caso de diabetes, controlar un control adecuado, ¿no? Para que tener un peso correcto. Por otro lado, consumir líquidos es de vital importancia, disminuir refrescos o bebidas carbonatadas, ¿no? Después también, bueno, ahí está algunas recomendaciones, es preferir el consumo de agua o aguas con bajo contenido de azúcar. Siempre también es importante el estilo de vida adecuado, es decir, evitar enfermedades con consumo de frutas y verduras, buenas fuentes de proteínas, ¿no? Evitar comida grasosa o preparaciones poco saludables, ¿no? Sobre todo hacer ejercicio, ¿no? Tener la fórmula para desarrollar vida sana y con tranquilidad es aprender a comer para estar bien.
Y el resumen de todo, el agua juega un papel fundamental, es una molécula simple, pero con propiedades físico-químicas inusuales, ¿no? Establecen puentes de hidrógeno, que es la base de la estructura de muchas moléculas, su localización intra y extracelular, ¿no? Es el solvente donde ocurren muchas reacciones químicas que lo requieren. También es importante beber agua en cantidades adecuadas. La sed es una señal que no debemos pasarla por alto, pero tampoco exagerar en cantidades demasiado elevadas. Hay que tomar en cuenta los grupos etarios, muchas veces ya les he dicho que pueden alterarse. El agua es necesaria para la eliminación de desechos hidrosolubles en la orina. La función renal está estrechamente relacionada con el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, que coordina el funcionamiento renal, cardiovascular y la sed. Creo que con eso he terminado. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Creo que estoy a tiempo para responder si tienen alguna curiosidad. Jóvenes. Doctora, ¿Sí? entonces, ¿no hay una cantidad específica de agua que hay que tomar al día? 1 litro a 1,5 litros es suficiente. Bueno, ya les he dicho, no hay así una regla, ¿no? Porque depende de qué alimentos consumes, porque ahí ya estás, qué actividades realizas. En realidad el consumo de agua debe estar relacionado a tu estilo de vida, a tu alimentación. Danitza, tu ¿Está micrófono bien? está bien. Es que no se escucha, doctora, porque hay un micrófono abierto. Bueno, Sí, por favor, señoritas, apaguen su micrófono. Señorita, apaguen su micrófono. No escucha a la señorita, está charlándose, usando su teléfono y lastimosamente está perjudicando a todos. De todas maneras, por favor, ya que no escuchan bien, esperemos que, una pena que haga eso su compañera, ¿sí? Respeto a los demás. Si tienen alguna otra duda, ya les voy a responder, ¿está bien? está bien, Hasta doctora. luego, jóvenes, porque la Hasta luego, jovencita no doctora. se da ni por aludido. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, señor. Hasta luego.